Nueva emisión de Pasos Perdidos. Aquí, que es el lugar de nuestro encuentro. Aquí por donde ingresan y salen los proyectos. Aquí donde nacen algunas ideas. La mayoría se concreta, otras quedan guardadas, se suele decir en cajones, ¿no es cierto? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque no se logran acuerdos, porque no hay consenso, porque se discute. Pero lo importante es que usted conozca cómo trabajan los legisladores, en qué están pensando para mejorarle su vida de todos los días. Acompáñenme. Que nos acompañan, a quien ya mismo voy a presentar. Adriana Pueyrós, Buenos Aires, Frente para la Victoria. Adriana, ¿cómo va? Muy bien. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, al igual que Gabriela Troiana, en Buenos Aires, Partido Socialista. Muchas gracias. Pero también, como es habitual, me acompañan colegas, porque también quieren saber de qué se trata. En definitiva, es nuestro objetivo. Raúl Graneros, de Radio Ciudad, y Mario Fiore, de Diario Los Andes de Mendoza y La Voz del Interior. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar desgranando, y está bien el título, Desgranando, porque tiene que ver con el Instituto Granario que nos trae Adriana Pueyrós. ¿De qué se trata, Adriana? Bueno, se trata de la creación de un instituto autónomo, dependiente del Estado Nacional, cuyo objetivo fundamental es el regular digamos, todo lo relativo a la producción, comercio, distribución y exportación de granos y de oleaginosas, ¿no? Resulta muy importante en un país de base agraria y agroindustrial como la Argentina, es decir, que pueda haber un sistema que permita garantizar varias cosas. En primer lugar, la alimentación de la población, ¿no? Pero también que la exportación y que toda la cadena, digamos, productiva, desde el productor hasta la comercialización interna y la exportación, es decir, puedan hacerse sobre bases nacionales y bases en donde, digamos, se tenga en primer lugar en cuenta los derechos de la población, los derechos del consumidor, los derechos del productor también, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia con los institutos que ya tiene la Argentina? Y cuando hablas de analizar toda esa cadena de valor, genera un estupor que ya sabemos, especialmente del empresariado argentino, los hombres de campo, que se niegan a esta revisión. Pero el productor se queja, dice: nosotros recibimos centavos y resulta que la gente en góndola paga precios exorbitantes. ¿Cómo manejar eso teniendo en cuenta los intereses de cada sector? Claro, yo creo que ante todo hay un problema de información serio, mejor dicho, de desinformación serio. Me parece que con el desarrollo de los medios de comunicación realmente podría informarse de otra manera, le podría llegar al productor otra información, una información por la cual el productor y el intermediario, el que comercializa, etcétera, puedan entender que cooperativamente se gana, que se gana más cooperativamente y que se gana entonces hacia el mediano y el largo plazo, porque también, como está instalada en nuestra época, a nosotros nos quedó instalada como herencia de la década menemista, del neoliberalismo, nos quedó instalada la idea de ya o nunca, juego todo ya y gano ya o nunca, que es una mentalidad típicamente del mundo financiero, ¿no? O sea, de buitre, mentalidad de buitre. Claro, buitre grande, buitre chico, buitre más chico, de la timba. Y con esta mentalidad es muy difícil no solo sostener un país en términos abstractos, sino sostener efectivamente esa cadena de valor que en lo concreto significa la vida, el trabajo, digamos, la posibilidad de producir de muchos sectores. Raúl, Mario. Sí, diputada, usted en los fundamentos del proyecto dice que el Instituto Agrario es bastante más ambicioso en sus objetivos que lo que fue la Junta de Granos que estuvo vigente hasta el 91 y la actual ONCA.
¿cuál es la diferencia, digamos, que usted marca en el salto cualitativo que se hace en cuanto a la regulación tanto del mercado interno como del mercado externo? Porque otra de las cosas que me parece interesante que señala el proyecto es que es tan importante la exportación de soja y demás oleaginosas que muchas veces cuando no se liquida se produce un desbalance en el Banco Central de divisas. Entonces, ¿cómo se busca regular todos estos aspectos? Sí, bueno, en primer lugar, la diferencia. Creo que la diferencia está en varias cuestiones. Una, que para mí es muy importante, es que una de las primeras funciones que aparecen en el proyecto es la de que se elabore un plan estratégico y que ese plan estratégico lo elabore un consejo en donde están representados, es decir, los organismos dependientes del Sistema Nacional de Ciencia y Técnica. Esto quiere decir INTI, INTA, etcétera. Todo lo que es el CONICET. Todos los que ahí el CONICET es uno de los organismos de ciencia y técnica, o sea, CONICET, INTI, INTA, CONAE, CONEA, etcétera, ¿sí? Que estén representadas las universidades y que estén representados los productores. Entonces, para que esto es crear un espacio para que en su conjunto los diferentes sectores de la sociedad que están implicados y que pueden agregar conocimiento, ¿sí?, piensen estratégicamente. Que sean parte del instituto. Sí, sean parte del instituto, pero además su función sea el pensar no solamente cómo resuelvo el problema ahora, sino que además de eso, ¿sí?, pensar para los próximos años, pensar en términos, es decir, en términos de una década, pensar estratégicamente en términos de cuál es la situación de la Argentina en el mundo, ¿sí?, no solamente de los intereses inmediatos. Y en cuanto a la capacidad regulatoria del mercado interno y también de la exportación, ¿cuáles serían las principales herramientas, más allá de las sanciones que están previstas en la ley? Bueno, el instituto, digamos, justamente lo que se le otorga es esa capacidad regulatoria, se le otorga la capacidad de intervenir, digamos, sí, y tiene que haber una reglamentación, ¿sí?, que plantee los instrumentos como para ese tipo. Cuando digo intervenir, quiero decir, a ver, debería buscar un sinónimo, porque si no interviene suena muy mal. Quiere decir actuar, ¿sí? No solamente cuando hay un problema, no se trata solamente de sanciones, sino que se trata también de propuestas, presencia y compartir con los productores, compartir con quienes pueden agregar conocimiento, ¿sí?, y en conjunto resolver problemas de corto, de mediano y de largo plazo. Mario. Una de las prioridades podría ser facilitar, encauzar fundamentalmente cuáles son los productos que la Argentina debería exportar, saber elegir una estrategia de sembradío y de exportación de determinados productos para no ser un país soja dependiente. Por supuesto, lo que usted dice es fundamental. O sea, realmente para que no sea un país soja dependiente y por lo tanto no tengamos un horizonte futuro de pobreza, ¿no? De pobreza en la posibilidad de producir, de pobreza en la posibilidad de consumir, etc. Hace falta planificación y no hay un organismo que pueda planificar, ¿no? A veces la planificación se la piensa como intervención autoritaria, no. Es decir, en realidad toda sociedad democrática requiere una planificación. Entonces, efectivamente, la posibilidad de estimular determinado, no de imponer, sino de estimular determinado tipo de producción y en todo caso desestimular otro tipo de producción o regularla o tratar de que no se produzca solo soja, sino que también haya otro tipo de granos, o sea, regular el tema de las talas de bosque. Por eso está previsto que en el directorio del instituto, que el directorio esté conformado por representantes de los distintos ministerios, de 4 o 5 ministerios, entre los cuales está Agricultura, está Medio Ambiente, etc. Claro, es planificar en definitiva qué necesita el país, cómo nos organizamos, cómo defendemos a todos los sectores y buscamos el bien común, digo, para hablar, ¿no?, de los argentinos en general. ¿Les parece que hacemos una primera pausa? Enseguida vamos a estar hablando con Gabriela Troiano. El cine nacional, tiene que llegar a todos, claro está, y enseguida le vamos a contar por qué no sucede todavía. Pausa y volvemos.
bien, le contábamos que íbamos a hablar de nuestro cine nacional, de las necesidades de que pueda llegar a todos. Y usted me dirá, ¿cómo? ¿No llega a todos el cine nacional? Siempre hay algo para mirar, siempre hay sectores que necesitan ser atendidos. Gabriela Troiano, que es legisladora del Partido Socialista de Buenos Aires, justamente nos va a contar esto. Gabriela, ¿cómo va? Bien. Bueno, este es un poco un proyecto en donde se tiene en cuenta la inclusión de las personas con discapacidad y también de nuestros adultos mayores, de los abuelos, que tienen dificultades para poder escuchar, o sea, es para disminuciones auditivas y para personas de baja visión o ciegos. Y lo que establece el proyecto es que nuestro Instituto Nacional de Cinematografía Argentina invierte a través de subsidio, a través de créditos, más de 14 millones en cine. Entonces, nuestra idea era que esas películas que estaban subsidiadas por el Estado puedan ser accesibles, para lo cual necesitamos que estén subtituladas, que tenga un recuadro con lenguaje de señas y que además tenga una plataforma que a la persona, digamos, que no tiene ningún tipo de disminución, no le es un estorbo, una plataforma virtual con un sistema de audiotexto para que las personas ciegas o disminuidas visuales, cada uno con su auricular, claro, lo pueda escuchar, pueda acceder. Entonces es como, yo digo siempre, como nuestros abuelos que escuchaban las telenovelas por radio, entonces tenían que explicarle un poco el entorno en que se desarrollaba la película para que la persona lo pueda entender. Me hiciste acordar algo, una anécdota que contaba Mastroianni, porque decía que iba a ver sus películas con su madre y con su padre. O sea, uno no veía bien y el otro no escuchaba bien, así que les parecían mis películas maravillosas, porque ninguno de los dos entendía muy bien de qué se trataba. Pero digo, para ponerle un poquito de humor, pero qué importante que ellos puedan entender de qué era. Es muy importante y no hay grandes diferencias en el tema de los costos. Para esto es muy importante tenerlo en cuenta desde que uno piensa la película. Se llama, digamos, en el rubro que esté esto pensado en origen. Lo que significa que el subtitulado esté previsto con anticipación para que no le quite calidad a la película, al producto final, y en el tema del audiotexto tiene que estar pensado para que el guionista también lo contemple. El proyecto no contempla al cine independiente en esta primera etapa. No, en esta primera etapa no, porque entendemos que el cine independiente tiene otros costos, es un esfuerzo de gente, digamos, por incorporarse, digamos, al sistema, así que un poco la idea es que aquellas películas que ya están subsidiadas, que puedan acceder por el Estado Nacional, que todos los argentinos, tengan una discapacidad o no, puedan acceder a esto. ¿Y es costoso este sistema cuando hablas de que se tenga en cuenta desde el inicio de la producción? No, es más económico tenerlo en cuenta desde el inicio que después. Justamente se encarece si uno no lo tiene en cuenta antes. Es como los edificios. Si uno no tiene en cuenta la accesibilidad, después va a tener que romper para hacer la accesibilidad. O sea que va a ser más conveniente. Y yo digo que también es como en la salud, el papel de la prevención. Si uno vacuna a sus hijos, es menos costoso que después tenés que curar una enfermedad y que a lo mejor nos deja hasta secuelas, digamos. Así que es parte del acceso a la cultura, ¿no? Es el mejor momento para presentar un proyecto de ley de estas características, donde hay un gran protagonismo de los temas vinculados a la inclusión y al respeto para los discapacitados. Sí, yo creo que es un momento muy bueno porque tenemos que despertar la sensibilidad social, la necesidad de, como decía Adriana antes, de entender que lo colectivo, que lo cooperativo, que es un principio muy de nuestros orígenes, digamos, es esencial, pero que lo han demostrado matemáticos, el papel de la cooperación como mejor solución de conjunto, ¿no? Diputada, hay dos leyes marco que usted cita en los fundamentos que le darían entrada a este proyecto. Una es la de medios, que todo el mundo conoce y fue muy debatida,
y hoy aceptada, y la otra es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó poquito antes. ¿De qué manera se podría vincular esta iniciativa suya con estos dos? Está incluido dentro del proyecto de audiovisual, digamos, el proyecto de ley de medios está incluido el tema este. Lo que por ahí no está explícito que sea en origen. Y la Convención Internacional, que fue incorporada hace poco, lo que plantea es, en su artículo 30, la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho de acceso a la cultura. Esas son las dos patas, digamos, un poco, que se toman, que si ya ha sido considerado por nuestra legislación como importante en los medios audiovisuales, en la parte cinematográfica, siendo que es el mismo Estado quien colabora en esas realizaciones, que sería importante que se tenga en cuenta porque no es un costo adicional extraordinario y sí, digamos, integra a muchas personas. ¿Hay alguna función especial del INCA pensado en este proyecto? ¿Alguna función especial del INCA que tenga que tener? No, es solicitarlo que esté contemplado en origen. La pista de audiotexto, el subtitulado. Bueno, requisitos que el INCA puede pedir a la hora de dar sus subsidios, y claro, que la autoridad de aplicación, en definitiva. Claro, ellos debieran como autoridad de aplicación pedir esto. Solicitar a quienes le van a dar el subsidio que el producto sea accesible para disminuidos audiovisuales. Son muy pocas las películas argentinas que tienen audiotexto o como el que se necesitan algunas personas mayores o las que tienen discapacidad visual. Se nombraba recién fuera de cámara Anita, sí. Pero que por ejemplo El secreto de sus ojos, que fue el gran éxito del cine argentino. Fue un éxito que fue premiado, había muchos argentinos que no lo podíamos ver o disfrutar. Estas son las leyes positivas importantes que muestran el rol de un Congreso Nacional activo en lo social. Bueno, vamos a ver si en el próximo bloque, si les parece, justamente cuál es el camino que hay que hacer para que esto sea realidad, tanto el proyecto de Adriana Puigros o de Gabriela Troiano. Digamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde tiene que estar el acuerdo? Porque seguramente en estos temas, cuando los deben hablar, fuera de las cámaras, fuera de los debates, de las sesiones transmitidas, deben acordar muchas cosas. El tema es qué pasa después. ¿Lo hablamos enseguida? Nueva pausa, ya volvemos con Pasos Perdidos. Tramo del programa de hoy para entender un poquito qué pasa con estos proyectos que también nos han explicado las legisladoras, si pueden ver la luz, si hay posibilidad de que entre todos los bloques encuentren ese acuerdo y finalmente se apruebe. ¿Se apruebe para qué? Para poder mejorar su vida, la de todos los argentinos. ¿Qué es lo que falta en cada uno de los proyectos que nos contaron para que realmente salgan de los pasos perdidos y nos encontremos con ellos? Bueno, en el caso del Instituto Granario tiene que ser tratado por varias comisiones, por la Comisión de Agricultura, por la Comisión de Presupuesto, es decir, y también está en legislación general. Los proyectos casi siempre pasan por 3 comisiones o 2 comisiones y en realidad después que pasan por las comisiones yo diría que el 75% de los diputados ya han tenido la oportunidad de discutirla. Es muy importante el trabajo en las comisiones, claro. No es espectáculo, diputada, es un trabajo. En el caso del Instituto Granario, ¿cree que puede haber resistencias? Su propuesta implica en regular y hay sectores de la política que no están tan de acuerdo con esto. ¿Usted cree que va a haber un debate amplio? Yo creo que sí, nosotros lo que pensamos es en el momento en que se ponga en tratamiento, que se traten otros proyectos que están antes y se ponga en tratamiento, hacer una consulta, o sea, invitar a los diferentes sectores para que vengan a dar su opinión. Y para que los legisladores puedan escuchar las diferentes opiniones y puedan votar de acuerdo a su convicción, ¿no? Y a los acuerdos que se hagan. Entonces después, si se aprueba en el recinto, que es lo que está acostumbrada la gente a ver por televisión, ¿no es cierto?, pasa a la Cámara, al Senado. Pasa al Senado, en el Senado es el mismo procedimiento y entonces es sancionado y el Poder es aprobado por el Senado y
el Poder Ejecutivo tiene un plazo para, si es que quiere vetar todo o una parte del proyecto. Y si no, o no vetar nada. Claro. Entonces, que es lo que pasa el 99% de las veces, ¿no? Por eso acá, cuando se aprueba un proyecto, es ley, dice el presidente, y hay un gran aplauso porque todos sabemos que va a ser ley. ¿Interpreta que hay sectores del sector agropecuario o del empresariado que tienen preconceptos y antes de analizar un proyecto lo cuestionan y lo rechazan sin haberlo leído? Claro, por eso decía al principio lo importante que es informar, lo importante que es decir, yo diría, me permito decir, una educación del productor, del que distribuye, del que comercializa, me parece, ¿no? O sea, porque efectivamente creo que hay preconceptos, y preconceptos que son en realidad un boomerang para los propios productores, ¿no? Es decir, el productor que no puede, retomando lo que decía antes, que no puede pensar en el mediano plazo, y que no confía, que desconfía de todo, está hipotecando su propio futuro, ¿no? Y Gabriela, en el caso de tu proyecto, ¿cómo está ese trámite? Todavía no fue tratado en la Comisión de Cultura, así que el primer paso va a ser la Comisión de Cultura, después va a pasar a la Comisión de Discapacidad, que ahí no va a tener ningún tipo de resistencia porque es una temática realmente muy... Y después pasa a presupuesto, en donde ahí siempre ahí es donde más... hablamos de dinero, donde más tiempo está. Pero bueno, tampoco es nuestro planteo modificar ni aumentar el presupuesto, sino que justamente dentro de los costos de la producción esté contemplado desde origen eso. Así que, bueno, ahora estamos sumando también documentación y datos para justificar justamente este tema, porque hay muchos países, no es Argentina nada más que lo está proponiendo, hay muchos países que lo están haciendo, así que, bueno, esos van a ser los pasos a seguir, pero presupuestos se demoran siempre. Bueno, es importante contar cómo va esto, ¿no? Porque la gente dice, desde que escuchamos la idea hasta que se hace ley, si se hace ley, no pasa mucho tiempo, entonces no sabemos por qué. Bueno, porque tiene un trabajo, porque hay que cumplir con estas reglamentaciones de cada uno de los cuerpos, y esto tiene que ver con buscar ese consenso necesario para que se apruebe la ley. Están trabajando también, los colegas van a preguntar seguramente, en otras ideas. Sí, la diputada Puigros nos contaba fuera de cámara que tiene un proyecto que ya va a ser sancionado, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, que pasó al Senado y que vuelve a la Cámara de Diputados con revisión, que es el de las instituciones que brindan educación y cuidado en la primera infancia, es un régimen. Esto es necesario porque actualmente están sin ninguna ley ni paraguas legal que regule el funcionamiento de los jardines. Así es muy necesario, es un proyecto que fue largamente consultado, tiene varios años, fue largamente consultado con los diferentes sectores, con los ministerios, o sea, porque digamos, era necesario que fuera compatible con regímenes que dependen de diversos ministerios, incluso de municipalidades, ¿no? Entonces, esto ordena el conjunto y da una garantía de que cualquier escuela, jardincito maternal, jardín de barrio, etcétera, va a tener de última una dependencia y una supervisión, sobre todo del Ministerio de Educación de la Nación y de los ministerios provinciales. ¿Qué anomalías o irregularidades se pueden evitar con la aprobación de esta normativa? Bueno, en primer lugar, el tipo de trato a los niños, desde normas higiénicas hasta aspectos pedagógicos que hay que tener en cuenta, cantidad de niños en un determinado local. Hay muchas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con bueno, una responsabilidad social fundamental, ¿no? Lo interesante además es que, de acuerdo a lo que decía Rosario, ¿no?, y lo que me preguntabas recién, este proyecto es un proyecto que se aprobó acá por unanimidad, fue al Senado, en el Senado hubo acuerdo, pero se le hicieron 1 o 2 modificaciones que en realidad estaban bien, porque ampliaban a cierto tipo de... Claro, pero tiene que volver entonces a vuelve diputados. Acá y es muy sencillo el trámite. Bien, bien. Gabriela, también hay otras ideas que estás trabajando. Sí, hay una del gas licuado
que es un proyecto de resolución y por el cual se declara servicio público. ¿Qué utilidad puede tener esto, que la garrafa sea Bueno, declarada? lo que estamos planteando nosotros es una modificación del artículo 5 de la ley que le da origen para que se pueda, para que el gas licuado esté controlado o regulado, el valor de venta en todos los puntos, por el Estado Nacional. Porque lo que vemos es que si bien estaba, digamos, sigue vigente el plan para una garrafa para todos, lo que vemos es que la inflación ha comido tanto, digamos, se ha incrementado tanto que se han disminuido los puntos de venta y la gente tiene que recorrer distancias muy grandes para poder obtener, la gente de menores recursos, ¿no? Una garrafa a un precio de 16 pesos. Entonces le terminan cobrando o el flete y entonces ya, digamos, se desvirtúa y aparte se desvirtúa la intención misma del plan, del precio social. Entonces decimos, bueno, la mejor manera de que esto no suceda es que exista un control, ya que la mitad de la población de nuestro país no cuenta con una red de gas natural. Y si bien se ha propuesto la ampliación de la red de gas, que está muy bueno, digamos que es lo mejor para la población, va a llevar un tiempo hasta que esto se efectivice y tratar de que la garrafa pueda llegar a los hogares más humildes y a poblaciones del interior que no tienen acceso. Hay 4 provincias de nuestro país directamente que no tienen acceso al gas natural. Muy importante, por cierto, todo esto y ojalá que vean la luz pronto y que podamos estar contándoles desde Pasos Perdidos que ya son ley, ¿no es cierto? Ojalá. Estas ideas. Diputadas Pueyrredón, Troyano, muchas gracias por haber venido, a los colegas también, a Raúl Graneros y a Mario Fiore por haber participado realmente de esta mesa. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Muchísimas gracias.